Oficialmente los controles de chapa se iniciarán recién en febrero del 2015, por lo que los conductores tienen un mes más para regularizar la situación. Nuestra compañera Jazmín García tiene los detalles. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, y en realidad lo que sí se inicia es un periodo de gracia para aquellos conductores de vehículos con chapa provisoria. Los controles sí se inician el 2 de enero. Esto, si bien en principio se había afirmado que ya desde esta fecha se estaría reteniendo a todos los vehículos que no cuentan con la chapa definitiva, pues bien, esta situación fue revertida, fue analizada por las autoridades tanto de la Policía Caminera, del Registro Único del Automotor, de la Policía Nacional, y también estuvieron presentes en una reunión realizada esta mañana agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción. Ellos referían que hay aproximadamente cerca de 1 millón de vehículos que iniciaron los trámites, es decir, cuentan con la chapa provisoria, pero aún no podrán contar con la chapa definitiva, lógicamente, para el mes de enero. Por lo tanto, decidieron dar este periodo de gracia. Una vez más aclaramos, solamente para aquellos con chapa provisoria, no así para aquellos propietarios de vehículos que definitivamente no tienen ni placa provisoria ni placa definitiva. En esos casos sí se procederá a la retención. Esta medida que se adoptará con aquellos propietarios de vehículos con chapa provisoria será la siguiente. A partir del mes de febrero se comenzará a ejercer el control y retención de aquellos vehículos con la chapa provisoria que terminan en 1. A partir de marzo lo harán con aquellos que terminan en 2 y así sucesivamente hasta completar el año. Por supuesto, aquellos que terminan en 0 se considera como 10, entonces ya a partir de noviembre también serán retenidos. No obstante, la comisaria Elisa Ledesma, en representación de la Policía Nacional, hacía la aclaración correspondiente a los vehículos que sí podrían ser retenidos ya a partir del 2 de enero, y esto es lo que mencionaba. 1. El vehículo no tiene chapa definitiva ni chapa provisoria y el conductor no posee cédula del automotor o contraseña de entrada o constancia notarial. Este documento que tenemos a vista. 2. El vehículo tiene chapa definitiva y el conductor no posee contraseña o constancia expedida por escribanía que certifica la obtención de la cédula o se encuentra en trámite. Estoy contestando sus preguntas, ¿verdad? 3. El conductor posee la cédula del automotor y del vehículo y el vehículo no tiene chapa definitiva. Podemos hablar de un robo, ¿verdad? Sí. Ahora, el conductor posee una cédula que no corresponde al vehículo. Te estoy hablando de la retención, ¿verdad? El vehículo tiene chapa falsificada. También son motivos de retención. Y en este periodo de gracia que se da a aquellos conductores de vehículos con chapa provisoria vencida, también se estarán posponiendo la aplicación de las multas respectivas. No así, por supuesto, aquellos vehículos que no cuentan ni con chapa provisoria ni con chapa definitiva, que sí estarán sujetos a la retención y, por supuesto, también al pago de las multas establecidas de acuerdo a cada tipo de violación a todas las leyes vigentes en materia de tránsito. Recordemos también que esta medida fue adoptada atendiendo a que hay 1 millón de vehículos aproximadamente que están con chapa provisoria, que ya iniciaron los trámites correspondientes, pero porque lo hicieron simplemente a última hora, como ya estábamos observando en los últimos días, abarrotados prácticamente los locales de control, de verificación de los vehículos. Entonces es que se da este periodo de gracia nuevamente.